Ahora sí, vamos a empezar. Buenas noches con todos. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor y poder tener este tiempo para regocijarnos en el Señor y para hablar sobre este tema que es tan importante y es algo necesario realmente en nuestra vida cristiana, en la relación que tenemos con otras personas y ese amor que podemos expresar a otras personas por medio de entender claramente qué es el sufrimiento y también cómo podemos consolar a otros. La experiencia del sufrimiento es bastante confusa y para todos los seres humanos y puede ser un tema nada agradable y hasta a veces un poco incómodo de tratar y puede generar una realidad tan dolorosa, pero es algo que vivimos el día a día. No podemos negar la realidad del sufrimiento. Todos sufrimos en diferente intensidad y no solamente con la pandemia y con la situación que está pasando en todo el mundo, sino en realidad podemos ver varios tipos de sufrimiento en diferentes niveles de intensidad. Y por eso es tan importante que la palabra de Dios esté tan anclada en nuestro corazón de tal manera que nosotros podamos ser de bendición para otros, podamos ser de ánimo para otras personas. En este live no pretendo que respondamos a la pregunta de por qué sufrimos o por qué Dios permite el sufrimiento. No nos vamos a enfocar en esta área, sino vamos a enfocarnos en cómo podemos tener esperanza en medio del sufrimiento. Es decir, cómo en medio de lo que estamos pasando podemos nosotros estar llenos de esperanza, llenos de consuelo. Y no solamente un consuelo por parte del Señor hacia nosotros, sino también un consuelo que nosotros podemos dar a otras personas. Entonces, a la luz de las escrituras, vamos a ir hablando sobre algunos consejos específicos que pueden ser dados a su propio corazón y que también usted puede dar a otras personas para que sean animadas y fortalecidas en el Señor. Le voy a pedir que busque su Biblia, si es que no la tiene a mano, que traiga su Biblia, vamos a revisar algunos pasajes. Entonces me gustaría mucho de que nosotros podamos ir leyendo en las escrituras, que podamos ir analizando lo que dicen las escrituras y de esta manera es el mismo Señor hablando a su corazón. No queremos que sea palabra humana ni que sea algo que venga de una persona ni de un profesional, independientemente de la situación de cada uno, sino que sea Dios mismo confortando su corazón. Entonces, este momento es un buen tiempo para que traiga su Biblia, para que la use y para que pueda leerla. Al final vamos a tener un tiempo y un espacio para preguntas. Entonces, si usted tiene dudas, comentarios o alguna pregunta, lo puede hacer con toda confianza y vamos a ir respondiendo y buscar también este tiempo de interacción con ustedes. Por lo pronto, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a orar y vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos esté guiando y que sea su Espíritu quien hable a nuestros corazones. Amado Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque es tu misericordia que nos tiene aquí, es tu gracia, Señor, que nos permite estar con vida. Y nosotros, Padre, no somos dignos de nada, Señor, no nos merecemos nada, Padre, pero es tu gran amor que nos mantiene, que nos sostiene, a pesar, Señor, de todas las dificultades en todo el mundo, Señor, no solo con la pandemia, sino con sufrimientos específicos que cada persona, que cada familia está atravesando, Señor. Y por ello queremos que tú seas animando nuestros corazones, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, redarguyendo nuestras vidas, instruyéndonos, Señor, en tu palabra, que tengamos claridad de lo que tú quieres decirnos, Señor, y que sea un tiempo de ánimo, de que tú consueles, Señor, tantos corazones, tantas personas que seguro están escuchando esto y que están lastimadas, que están heridas, que están sufriendo, Señor, o que van a sufrir. Y Padre, yo te pido que tú consueles sus corazones, que sea tu Espíritu Santo animando, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, y que tú seas llevándote la gloria, Padre. Gracias por esta oportunidad que tenemos de hablar de ti, de expresar el Evangelio y que sea expresado, Padre, de una manera precisa y de una manera digna como tú te lo mereces, Señor. Y oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía hace un momento, el sufrimiento es algo inevitable y todos sufrimos vamos a ver que esta es una situación que realmente genera mucho peso en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos tener esperanza en medio del sufrimiento? Y esa es la pregunta que vamos a responder. Ahora, vamos a hablar de tres consejos globales. Es decir, yo les voy a indicar como tres áreas macro en donde usted puede, a la luz de las escrituras, hablar con otras personas para consolarles y usted mismo ser consolado con la palabra del Señor. Entonces, el primer consejo que le voy a dar según las escrituras, llene su corazón de la verdad. Ese es el primer punto.
Es fácil confundirnos y es fácil ceder ante las mentiras del mundo, ante las mentiras de Satanás, ante las mentiras de nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón es totalmente engañoso y es fácil que nosotros escuchemos a otros y demos más importancia a la opinión que tienen otras personas antes que a la opinión que tiene Dios. Y por ello, el primer consejo muy importante cuando usted está atravesando una situación de sufrimiento, cuando usted está en este valle de sombras, de lágrimas y de muerte, es importantísimo de que usted se llene de la palabra, que se llene de la verdad. Muchas veces nosotros podemos caer en una dimensión en donde no tenemos claro lo que está pasando en nuestras vidas y podemos hasta confundir la realidad que nos rodea. Y por eso es que mientras más verdad conoce, usted es menos tendiente a ser engañado por la situación alrededor. Podemos sumergirnos en un valle oscuro y puede estar sin luz alrededor, pero la palabra es esa luz y es aquello que le guía para que usted pueda realmente comprender qué es lo que el Señor quiere hablar a su corazón. Y por ello, para tener una visión correcta de lo que nos está sucediendo, necesitamos las escrituras, necesitamos en realidad ir a la fuente de la verdad. Y por ello le voy a pedir que si es que no tiene su Biblia, usted tome nota de estos versículos o vaya a su Biblia directamente. Entonces le voy a pedir que vaya al Salmo 119 y no vamos a correr en este tema, sino vamos a tomar un tiempo para poder digerirlo bien. No queremos avanzar corriendo, sino que realmente sea algo que podamos tener claridad en cuanto al Evangelio y cómo se va nuestro corazón instruyendo en la palabra. Entonces, como el primer consejo es justamente llenar nuestro corazón de la verdad es la palabra de Dios. Por lo tanto, mientras más usted está llena de esta verdad, mucho más consuelo tiene. Y usted puede estar rodeado de oscuridad, pero mire que dice el Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Yo estoy segura que muchas veces usted debe haberse sentido en este valle oscuro, en este lugar en donde usted piensa que no hay forma de ver la luz, que no hay esperanza, que no hay manera en cómo usted puede salir de esta situación en la que usted está. Pero aquí dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y es una luz para nuestro camino. Es decir, nosotros tenemos esto que alumbra, que nos guía y que nos da una esperanza eterna porque no estamos solos en el proceso del sufrimiento. Seguimos avanzando en este mismo capítulo, en el Salmo 119, y nos vamos a ir al versículo 162. Y algo interesante que vamos a ver aquí es que dice el salmista, me regocijo en tu palabra. Entonces, fíjese que aquí no se regocija en las posesiones, en los bienes materiales, no se regocija en el conocimiento, en la fama, en el éxito, o en la familia, o en lo que puede o no lograr. Se regocija en la palabra del Señor. Entonces, para que usted pueda tener ese ánimo y pueda tener ese descanso en el Señor, necesita regocijarse en su palabra. Seguimos avanzando aquí y nosotros podríamos ver, nos regresamos a unos versículos antes y vamos al versículo 72 en el Salmo 119. Y usted va a encontrar algo aquí muy importante que el salmista está revelando sobre específicamente la palabra del Señor. Y dice, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. A veces pensamos que mientras más tenemos, más felices podemos ser, pero hay muchas personas que están llenas de dinero, si es que hablamos aquí específicamente de monedas de oro y de plata, y aún así tienen una soledad enorme en su corazón. Hay personas que pueden tener todo el éxito y la fama y ser muy reconocidos, pero aún así tienen ese vacío y esa oscuridad en su corazón, que a veces a nuestra mente humana es incomprensible cómo una persona está sufriendo cuando tiene todo, económicamente hablando. Pero fíjese que el salmista es muy claro y la palabra por eso es que es verdad y es luz. Y nos dice que es mejor para nosotros la ley de la boca del Señor que millares de monedas de oro. Avancemos en este mismo salmo, en el versículo 73. Y dice, tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra. Otra vez habla de tu palabra. Dice, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Fíjese que en toda esta parte, esta sección que hemos leído, habla de que su ley es nuestro deleite.
Su palabra es lo que nos da paz. Sus promesas han sido dadas a sus siervos. Entonces, este primer consejo nuevamente es llenar nuestro corazón de la palabra, llenar nuestro corazón de la verdad. Y aquí claramente en estos versículos nos dice qué es aquello que nos da paz, qué es aquello que da tranquilidad y gozo en nuestro corazón, y es la palabra. Un grave error que cometemos es que cuando estamos sufriendo, buscamos cualquier otro medio, buscamos personas, buscamos adquirir posesiones creyendo que eso puede calmar nuestro dolor, pero en realidad no calma el dolor. Lo único que puede dar consuelo completo y seguro a nuestro corazón es la palabra del Señor, porque esta es la verdad. Lo demás es mentira, son cisternas rotas. Queremos abarcar agua en algo que fácilmente es despojado. Entonces necesitamos de esto para nosotros poder estar firmes en el Señor. Ahora, seguimos avanzando y aquí vemos que el salmista encuentra deleite en la palabra. ¿De dónde viene el consuelo, según el salmista? De la palabra, porque esto es verdad. Mientras más estamos sufriendo, mucho más debemos regocijarnos en su palabra, llenarnos de esta verdad. ¿Y por qué? A veces parecería de que uno siente que por dentro está tan lastimado que parece que está muerto y necesita avivarse. Y por eso es que esta palabra es necesaria, porque esta palabra es viva. Entonces yo quiero que ahora vaya a Hebreos 4:12 y vamos a revisar qué dice en este versículo. Y dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Si usted se siente como muerto por dentro por todo el sufrimiento que usted está llevando, la palabra de Dios le puede avivar. La palabra de Dios literalmente es viva. Por eso es que cuando uno lee la palabra de Dios es como si usted tuviera este impulso eléctrico por dentro que le despierta y le lleva a buscar al Señor y a aprender más del Señor. La palabra de Dios es aquella luz, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es verdad, por lo tanto es suficiente para calmar un corazón lleno de sufrimiento, lleno de temor, lleno de ansiedad. Veamos Juan, nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, 63. Juan 6, 63. Y en este Evangelio de Juan nos vamos a detener un poco porque vamos a analizar varios versículos de este Evangelio. Y tome en cuenta el primer consejo, que seguimos en la primera parte, que es la forma de cómo usted puede tener esperanza en medio del sufrimiento. El primer consejo es llenando su corazón de la verdad. Entonces, en Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto está diciendo el Señor Jesús, está hablándoles a sus discípulos. Jesús estaba en la sinagoga cuando estaba enseñando en Capernaum, y él estaba hablando sobre la importancia de él, de su propio cuerpo dado a los otros. Y está aquí específicamente hablando de que es el Espíritu el que da vida. Fíjese que aquí nos habla de necesitamos hacer algo, pero para tener esta vida es necesario creer. ¿Y en qué creemos entonces? ¿Cómo es que usted puede salir de esta oscuridad y de esta sensación interna que tiene que le está llevando a un valle de muerte a través del Espíritu que le da vida? Juan 14:6, si nos vemos más adelante, unas pocas hojas, usted va a ver que aquí dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Si es que usted necesita ese avivamiento, tiene que correr a Jesús. No hay otra posibilidad, no hay otra opción, no hay otro lugar en donde usted va a poder realmente tener esta vida eterna y va a tener este avivamiento interno que le va a permitir salir de este sufrimiento constante en el que usted está. Y algo importante aquí es que Jesús no minimiza el sufrimiento humano. Es decir, aquí Él no está viendo como que algo muy pequeño lo que a usted le está pasando, porque Él comprende específicamente todo su dolor, Él comprende la situación de su vida, pero lo que Él aquí le está dando es la respuesta para que usted salga de esta situación, para que usted pueda tener ese gozo que viene de Él, y es a través de Él mismo, porque Él se ofreció de manera libre y voluntaria por amor a nosotros.
Y Juan es un excelente evangelio. Si usted no lo ha leído, yo le animo a que lo lea, porque Juan es un excelente evangelio en donde usted va a poder comprender este plan soberano de Dios al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. En este mismo capítulo de Juan, regresamos al 6, versículo 68, aquí dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si tú eres el que tiene palabras de vida eterna? Y aquí es a donde usted debe correr. Hemos hablado nuevamente de llenarnos de la verdad. Ese es el primer consejo, la primera recomendación para que usted pueda tener esperanza en medio del sufrimiento. Llenarse de la verdad. Y son las palabras del Señor Jesús. Y el apóstol Pedro aquí le dice, ¿a quién iremos si tú eres el que tiene palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído, dice en el versículo 69, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta es una gran declaración que hace el apóstol Pedro. Ahora usted ha hecho esta declaración ante el Señor. Usted puede decir realmente, sí, Señor, yo creo que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Estas palabras de vida eterna son las que a usted le llena de ánimo y transforma su corazón. Todas las escrituras nos hablan de Jesús. Él fue designado desde el inicio para la salvación de nosotros, porque por nuestro pecado estamos separados del Padre y por ello nosotros lo que merecemos es el castigo eterno, pero por esta gran misericordia manifestada a través de Dios enviando a su Hijo Jesucristo, es que nosotros tenemos acceso a Él. Sin embargo, no es solo cuestión de conocer, sino de creer. Y por eso, si es que usted avanza unas páginas, vamos a ver Juan 1:12. Y usted va a leer aquí, en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Es decir, aquí usted necesita creer para poder recibir este consuelo. Para que usted realmente tenga esta paz que sobrepasa todo entendimiento, sea confortado a través de la palabra del Señor, necesita creer. Y para creer es la palabra de Dios lo que le da esta fe, y el Espíritu Santo que mora en la vida del creyente nos ayuda a crecer a la imagen de Cristo. Vaya a Juan 8:32, avanzando unas hojas adelante. Y en Juan 8:32 le va a decir, y es una verdad muy poderosa que muchas personas necesitan escuchar para poder ser libres de todo aquello que les tiene atados. Y dice aquí, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto dijo el Señor Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces el primer consejo es llenar su corazón de la verdad. No llene su corazón con otras cosas creyendo que va a satisfacerlo y que le va a quitar el dolor, el sufrimiento. No negamos el sufrimiento que usted tiene. Jesús conoce perfectamente cada lágrima que usted ha derramado en toda esta situación dolorosa de su vida. Pero si es que usted quiere un consuelo real y tener una esperanza real, necesita la verdad que viene de la palabra del Señor. No hay otra forma en que su corazón pueda ser confortado y animado. Solo es ahí en donde usted podrá estar libre de ansiedad, libre de sufrimiento, libre de dolor. Vaya a Juan 7, para terminar con Juan, vamos a Juan 7, versículo 37 y 38. Y esta es una gran invitación que hace el Señor Jesús. Y dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y que beba. El que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Si usted se ha fijado, cuando nosotros estamos en sufrimiento, es como si estuviéramos sedientos, es como no nos sentimos bien, estamos constantemente angustiados, estamos sedientos de algo para que nos calme este dolor que tenemos interno. Y aquí el Señor Jesús revela y hace una invitación tan poderosa, porque Él dice, si tienen sed, vengan a mí y beban. El que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted quiere realmente ser avivado, si usted quiere tener esta vida, necesita al Señor Jesús. Y Él está aquí dispuesto y está abierto a que usted se acerque y usted crea y confiese y pueda gozar de esta vida que Él le da. Primer consejo, entonces llene su corazón de la verdad. Y sabemos que la palabra de Dios es verdad, Jesús es verdad y Él le hace libre. Segundo consejo, para tener esperanza en medio del sufrimiento que usted está atravesando. Y este es, no mire las circunstancias. Esto voy a repetirlo nuevamente y puede ser muy complicado porque como humanos tenemos la tendencia de ver para creer, tenemos nuestra tendencia de colocar nuestra esperanza en algo que es tangible,
Pero aquí el segundo consejo muy importante para que usted tenga una esperanza verdadera es no mirar las circunstancias. Esto no significa que minimizamos el impacto de la realidad o que negamos o fingimos que no está sucediendo nada. Sabemos que sucede, sabemos que estamos sufriendo, pero lo que esto sí implica es que nosotros ponemos una mirada mucho más arriba. Estamos viendo por encima del sol, estamos viendo y esperando con esta ansiedad por lo que el Señor va a hacer y no por lo que nosotros podemos hacer. Entonces, nosotros podemos tener una esperanza eterna al no poner nuestra mirada en las circunstancias dolorosas que nos rodean. Es fácil dejarnos alimentar del dolor cuando vemos las noticias. Es fácil llenarnos de angustia y de incertidumbre cuando estamos viendo posts en Facebook o cuando estamos revisando personas que están colocando twitters. Es fácil llenarnos de angustia y de soledad cuando nuestra mirada está puesta en lo terrenal. Pero cuando nosotros vemos más arriba, cuando nosotros empezamos a ver quién es este Dios soberano y poderoso que tenemos, ahí es cuando nosotros podemos llegar a un nivel de esperanza completa en Él. Y quiero que vea Habacuc. Y Habacuc es un libro que muchos han leído y estoy segura que estos versículos son muy conocidos por todos, pero hay aquí unos elementos importantes que es bueno recordarnos todo el tiempo. Y como yo les decía, puede ser que tal vez usted diga, bueno, yo no estoy en un nivel de sufrimiento grande, sin embargo, de seguro hay gente alrededor suyo que está sufriendo y que necesitan estas palabras. Habacuc capítulo 3, desde el versículo 17 al versículo 19. Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Fíjese estas verdades y esta tan poderoso, diría yo, esta palabra tan sublime que el Señor nos da en Habacuc por medio de este profeta, porque dice, aunque no, pongámosla como en un término más real en nuestro siglo, aunque no haya trabajo, aunque no haya la comida en abundancia como antes teníamos, aunque no tenga el mismo nivel económico de antes para comprarme la ropa que necesito, aunque no tenga una casa propia, aunque no tenga para pagar la renta este mes, aunque mis hijos estén enfermos, aunque me haya contagiado del virus, aunque le podemos añadir un montón de cosas a esta lista. En el versículo 18 dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Y esto es tan poderoso porque realmente esto es algo sobrenatural, porque nosotros como humanos vivimos tan dependientes de las circunstancias, nosotros estamos tan cimentados en lo que vemos y en lo que tenemos, y según eso somos felices o no. Pero fíjese que aquí dice, aunque no tenga nada de eso y que son cosas importantes, aquí no estamos negando la importancia de todo esto que está acá, de toda esta lista que el profeta nos da. Pero aunque no tenga esto, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Este regocijo es algo grande, no es simplemente como estar contento. El regocijo es mucho más elevado, porque aquí está diciendo, yo puedo tener paz, puedo tener gozo, puedo estar feliz a pesar de las circunstancias adversas que me rodean. Y algo interesante de estos versículos, si pasamos al versículo 16, las dos últimas líneas del versículo 16 dice, tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Qué interesante que aquí Habacuc, él ya sabía que iba a sufrir. Por eso yo les decía al inicio de esta transmisión de que el sufrimiento es inevitable. No podemos negar el sufrimiento día a día. Algunos en mayor intensidad, otros en menor intensidad, pero todos sufrimos, hemos sufrido o sufriremos. Y Habacuc en el versículo 16, las dos últimas líneas dice, tranquilo, espero el día de la angustia. Primero, él ya sabía que iba a sufrir. Pero segundo, lo que más me llama la atención es la actitud de su corazón, porque él dice, estoy tranquilo, simplemente espero ese día de la angustia. Y esto es importante. Nosotros podemos estar tranquilos, podemos esperar ese día y sabemos que va a venir. El asunto es cómo está su corazón, ¿está preparado para el sufrimiento o llega a un nivel de desesperación? Algo interesante es que el sufrimiento lo que hace simplemente es revelar cómo está su corazón. El sufrimiento lo que hace es mostrar lo que usted tenía dentro.
Y eso usted lo va generando alrededor con personas que están ahí y su actitud se puede ver todo el tiempo. Ahora, cuando vemos a Habacuc, nosotros podemos tener esta esperanza. Si es que este profeta en esa época habló de esto, el Señor sabía que esta palabra nosotros lo íbamos a necesitar ahora en el 2020. Y a pesar que es un año de tanta incertidumbre y de tantos conflictos y de tanto sufrimiento y de tanta enfermedad, a pesar de, y aunque pasa todo esto, nosotros podemos regocijarnos en el Señor, porque el versículo 19 dice, el Señor es mi fortaleza y Él me hace caminar. Ahora, avanzando en esto, es interesante que nosotros a veces permitimos que las circunstancias controlen nuestras emociones y estas emociones se convierten en actos pecaminosos muchas veces y nosotros llegamos a ser víctimas de nuestras circunstancias y emociones en lugar de permitir que el carácter invariable de Dios nos controle por completo. Por eso es tan importante que nosotros reaccionemos de una manera que agrade al Señor cuando estamos en sufrimiento. Sin embargo, esto es imposible si nosotros no conocemos al Dios verdadero de la Biblia. Y esto es muy importante porque es un llamado de atención para nosotros. Nosotros no podemos amar a alguien si es que no le conocemos. No podemos confiar en alguien si no le conocemos. Por ello es que usted necesita conocer de la palabra y ese era el primer consejo, llenar su corazón de la verdad. Cuando usted llena su corazón de la verdad, conoce realmente al Dios de la Biblia, usted va a poder confiar en Él, por lo tanto va a poder amarlo a Él. Pero si usted no lo conoce, no va a saber cómo es este Dios, usted no va a saber cómo reacciona, qué promesas tiene para usted, cómo Dios ha manifestado su poder para su propia vida. Entonces esto es tan importante que mientras usted más conoce los atributos de Dios, mayor confianza va a tener y va a estar cimentado con esta ancla claramente establecida en la palabra del Señor. Vamos a ver Santiago, nos vamos a mover un poquito a Santiago capítulo 1, versículo 22 y 25. Y aquí en Santiago, algo interesante es que no solo basta con un conocimiento teórico, es importante conocer y memorizar las escrituras, pero Santiago aumenta más allá la importancia de que nosotros realmente hagamos y obremos y nosotros buscamos realmente serle agradable al Señor con nuestra actitud. Y aquí vamos a ver que la fe, en este caso sin obras, es muerta. Y por ello nosotros buscamos que nuestra fe vaya juntamente con las obras para que sea perfeccionada. Aquí es muy importante que nosotros veamos la importancia que tiene el conocer. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase muy conocida de que el conocimiento es poder y literalmente viene a ser así en la vida cristiana. Mientras más usted conoce al Señor, mayor confianza plena tiene en sus planes soberanos, mayor tranquilidad y mayor paz tiene a pesar de las circunstancias que está pasando en su vida. Dios tiene el poder para simplemente cambiar lo que le está sucediendo, pero muchas veces Dios está más interesado en cambiar nuestro corazón y cambiarnos a nosotros antes que mover las circunstancias a nuestro favor. Mientras más usted esté esperando que lo que le sucede alrededor cambie, más frustrado puede sentirse, porque puede ver que las circunstancias no cambian, que no cambian sus hijos, que no cambia su esposo, que no cambia su jefe, que sigue la situación del virus. Esperamos como que cada vez parecería que ya la siguiente semana esto va a mejorar, pero parece que empeora. Se espera una nueva ola, se espera que se reactive la economía, pero parece que eso no va a pasar. Y si es que usted está cimentado en que cuando las circunstancias mejoren, ahí usted va a tener paz, eso puede tomar muchísimo tiempo. Y por ello es que nosotros no miramos las circunstancias, vemos a ese Dios soberano y bueno que tenemos, que a pesar de que hay un virus, a pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento y el distanciamiento social, nuestro Dios sigue siendo Dios. Nuestro Dios sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo esta omnisciencia que le hace Dios. Y ahí es en donde nosotros podemos estar en calma. Mientras más le conoce a Dios, más consuelo tiene en su corazón. Veamos Isaías 46, versículo 9 y 10. Isaías 46, versículo 9 y 10. Y dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo.
Este es el Dios que nosotros tenemos. Él hace lo que Él desea. Él es soberano. Él tiene todo establecido. Él tiene un tiempo establecido para esta pandemia. Pero nosotros no sabemos los tiempos del Señor, no podemos comprender la mente del Señor, pero sí podemos conocerlo más de tal manera que nuestra fe se incrementa y esta fe es manifestada en obras y en obras que le dan la gloria al Señor y en consuelo y paz directo en nuestro corazón. Veamos Isaías 64:8, aquí mismo solo que nos vamos a mover unos poquitas hojas adelante. Isaías 64:8. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Él es nuestro Padre y Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Por lo tanto, nosotros no tenemos esa potestad para reclamarle a Dios por qué Él hace las cosas. No significa que Él no comprenda nuestro sufrimiento. Hay mucha gente que en medio de estas circunstancias ha perdido familiares. Hay gente que se ha quedado sin trabajo. Hay gente que está aislada y no ha podido ver a familiares muy cercanos y eso ha generado mucho sufrimiento en su corazón. Hay muchas situaciones dolorosas y la palabra de Dios no minimiza el dolor en el corazón del ser humano, pero lo que sí nos da es este lugar de consuelo, este refugio a donde nosotros podemos ir y esta confianza que tenemos en que somos barro y al ser barro somos moldeados por el Señor. No espere que sus circunstancias cambien. Usted puede tener paz y gozo a pesar de estas circunstancias tan complicadas que vivimos en este año. Ese es el segundo consejo. El tercer consejo, clame a Dios por ayuda. El tercer consejo, les repito nuevamente, es clame a Dios por ayuda en medio de su sufrimiento. En los salmos son una excelente herramienta para que usted pueda abrir su corazón y clamar al Señor de manera alta y sublime, porque Dios le escucha. El Salmo 18:6. Vamos a leer este salmo. Y aquí el rey David dijo, Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Fíjese qué hermoso este salmo, porque aquí el rey David no está diciendo como que yo tengo que sacar una cita para que Dios me ayude o tengo que esperar unos 8 días laborables para que Dios responda a mi petición. Aquí lo que está diciendo es que el clamor llegó ante los oídos del Señor y Él escuchó. Su clamor, Dios lo escucha, no es en vano sus oraciones. Dios escucha su lamento, Dios escucha su clamor. Y este consejo implica el que lo haga, que clame al Señor, que derrame su corazón ante el Señor, que usted pueda sentir ese abrazo de este Padre Celestial en medio de todo el sufrimiento que usted está atravesando, porque Dios se compadece de nosotros. Jesús fue tentado igual que nosotros. Jesús sabe lo que es ser humano. Entonces Él comprende el sufrimiento y el corazón de usted. Y por ello es que en este salmo nosotros podemos tener una seguridad completa que nuestro Padre Celestial es amoroso, que nuestro Padre nos escucha y que nuestro Dios es bueno. Si usted se fija, mientras más sufrimos, más nos acercamos al Señor. Mientras más estamos en este valle tan doloroso y lleno de sufrimiento, es en donde más lo buscamos, donde más nos animamos a leer la Biblia, en donde más buscamos a gente que nos dé un consejo sabio. Entonces el sufrimiento lo que hace es acercarnos al Señor. El sufrimiento lo que hace es abrir nuestros ojos a una realidad de dependencia del Padre y a darnos cuenta que no somos autosuficientes, que necesitamos de este Dios todopoderoso y soberano y que nosotros no tenemos el poder para cambiar las circunstancias, mucho menos para cambiar nuestro propio corazón. Por eso es que nosotros podemos ver que el sufrimiento tiene un propósito bueno a los ojos del Señor, tal vez no a nuestros ojos humanos, pero los propósitos del Señor sí tienen un fin bueno. Y Job, aunque todos hemos leído el libro de Job, el versículo clave que cierra el libro de Job es Job 42:5. Y en Job 42:5 él dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Fíjese que Job dijo que yo sabía de ti, había escuchado de ti, Dios, pero ahora, luego de todo este sufrimiento tan terrible que tuve, mis ojos te ven. Fue tan sublime el nivel de conocimiento que llegó a tener Job de Dios después de todo el sufrimiento y de todo el dolor tan grande que él tuvo. Y ese es uno de los propósitos que Dios tiene cuando pasamos por sufrimiento. Nos lleva a un nivel de conocimiento tan íntimo del Padre que eso hace que nosotros podamos deleitarnos en quién es Dios, no en lo que Dios nos puede dar.
porque a veces buscamos a Dios solo para que cambie nuestra realidad, pero no estamos realmente cimentados en quién es este Dios bueno y soberano. Por ello es que es clave que nosotros busquemos conocerle a Dios, que nosotros busquemos deleitarnos en Él, no solo buscarlo a Dios para que como este genio de la lámpara cambie las circunstancias de nuestra vida. Ahora busquen su Biblia Romanos 5, versículo 1 al 8, y no vamos a leer todo por el tiempo, pero lo que aquí nos dice es que nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones. Nosotros en el versículo 2 al final dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El 3 y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado y el carácter probado produce esperanza y esa es la esperanza que todos buscamos en medio del sufrimiento. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ha demostrado su amor para con nosotros de una manera sublime cuando envió a su Hijo para que muera por nosotros a pesar de ser pecadores. Y a través de Jesús es que tenemos vida eterna. Es quien nos consuela, es este refugio alto y sublime. Es a través de Él que su gracia se manifiesta para salvación de nuestra alma y también para darnos libertad de este sufrimiento y de esta esclavitud que podemos tener todo el tiempo por medio de las circunstancias dolorosas. Segunda a los Corintios, para ir terminando con estos versículos, vamos al capítulo 1 de Segunda a los Corintios y vamos a revisar el versículo 1, del versículo 1 al 8, que yo le animo que después usted lo lea en su casa con más calma, pero en el versículo 3 de 2 los Corintios, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mire quién es el que le consuela, es Dios. No significa que usted no pueda tener un buen amigo o que sus padres o su esposo o esposa puedan consolarle. Pero si usted quiere realmente el consuelo eterno y sublime, es Dios, porque Él es el Dios de toda consolación. Aquí dice en el versículo 4, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y algo interesante es que el versículo 3 y 4 nos habla de que podemos tener una esperanza, pero esta esperanza está anclada en el carácter de Dios. Necesitamos saber quién es este Dios. Caso contrario, esta esperanza no tiene fundamento. Y desde el versículo 5 al 7 en este mismo capítulo, nos habla de que la esperanza se fundamenta en el propósito que tiene Dios, en el propósito de Dios para nuestras vidas y con las personas que nos rodean también. Ese sufrimiento y el consuelo que viene a través del sufrimiento se convierte en amor hacia otras personas que también sufren. Si se ha fijado usted, el sufrimiento lo que hace es hacernos más receptivos y más empáticos con otras personas que están en la misma o en peores situaciones por las que estamos nosotros atravesando. Por eso es que Dios usa este sufrimiento para también nosotros ser de apoyo para otras personas y para que su nombre sea exaltado en medio de estas circunstancias dolorosas. Isaías 41:10, vamos a ver este versículo. Y aquí en Isaías vamos a leer una verdad y una promesa muy importante por parte del Señor para nosotros, aunque en este tiempo específicamente fue dado al pueblo de Israel, pero esta verdad la vemos en todas las escrituras. En Isaías 41, capítulo 41, versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, que te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros estamos en medio del sufrimiento, se empaña nuestra vista y creemos que estamos solos, que no hay nadie quien pueda comprendernos, que no hay ninguna persona que pueda ser capaz de ponerse en nuestros zapatos. Sin embargo, Dios dice, yo te fortaleceré, no te desalientes, mi diestra te sostendrá. Dios sabe, Dios conoce y Dios está dispuesto a sostenerlo en medio de este sufrimiento, pero es de usted de quien en cierta forma depende si permite a Dios que le consuele o si es que usted quiere recibir consuelo de otras personas o de cosas que puede obtener humanamente. Sin embargo, el consuelo será momentáneo y será un consuelo que le va a dejar con una insatisfacción todo el tiempo en su corazón. Su gracia es suficiente para nosotros en medio del sufrimiento.
y podemos ver que en este sufrimiento Él se lleva la gloria, porque Él muestra su gran poder. Aquí mismo nosotros podemos ver, y en Isaías, si nos vamos a unas 2 páginas adelante, en el capítulo 43, el versículo 2 y 3, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, que ha dado Egipto por tu rescate, y a Cus y Seba en lugar tuyo. El versículo 3 al inicio dice: yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Dios promete estar con nosotros todo el tiempo. Y algo interesante en estos versículos es que de manera implícita Dios nos deja ver que vamos a pasar por aguas profundas en esta vida. Él dice: cuando pases por ahí, no dice si es que alguna vez llegas a pasar. Dios ya asumió que íbamos a sufrir. Por eso Él dice: cuando pases por ahí, yo voy a estar contigo. Pero también Dios pone los límites al sufrimiento. Dios es tan específico que dice qué va a pasar, cómo va a suceder, porque Dios muestra que Él tiene un control activo sobre las circunstancias. Dios no está sentado de manera pasiva viendo cómo sucede esto de la pandemia. Dios está actuando activamente. Nosotros humanamente no lo podemos ver y no es una realidad que a nuestros ojos tenga sentido, pero Dios actúa de tantas maneras sublimes que a su tiempo, si es su voluntad, Él revela su propósito. Y además en estos versículos lo que podemos ver que es durante el contexto o en esta área del sufrimiento, Dios nos transforma para hacernos más como su Hijo Jesucristo. Entonces, aquí es cuando nosotros podemos ver un propósito mucho más elevado y dejar de ver nuestra propia realidad con nuestros propios ojos y buscar nuestros propios consuelos cuando tenemos un Dios soberano, santo, bueno y sublime, que conoce cada parte de nuestro corazón, que está al tanto de cada detalle, de cada lágrima que usted ha derramado, y que Dios quiere ser realmente quien consuele y ponga calma en su corazón. Para finalizar, si es que usted no está seguro de que realmente conoce al Dios de la Biblia, si es que usted tiene dudas y no sabe cómo es que puede acercarse a Dios, cómo puede conseguir realmente este consuelo que viene del Señor, esto Dios le ofrece a través de su palabra, y Él quiere rescatar su alma, no quiere cambiar sus circunstancias. Él quiere rescatarle a usted, Él quiere dar una nueva vida, Él quiere que usted esté vivo por dentro, no solo que afuera muestre una sonrisa, sino que por dentro corran ríos de agua viva. Y Él, Dios, lo que ha hecho es idear un plan a través de su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros, y podemos ver ese amor del Señor Jesús en todas las Escrituras. Pero para ello se requiere de fe y arrepentimiento. Arrepentimiento porque estamos llenos de pecado, y el mismo pecado en el que vivimos es lo que ha generado tanto sufrimiento. Lamentablemente, desde la caída nosotros sufrimos y vamos a seguir sufriendo mientras estemos en esta tierra. Pero nosotros tenemos la libertad del dominio de este pecado a través de Jesús y a través de su obra en la cruz. Y esto es algo accesible para todos. Sin embargo, implica arrepentimiento y fe. Fe en este Dios de la Biblia, en este Dios soberano, y esta creencia y confianza directa en un Dios santo y bueno. Eso es el mensaje que yo quería compartir con ustedes de cómo tener esperanza en medio del sufrimiento. Y los 3 consejos que vamos a recapitular para que quede claro para nosotros cómo tenemos esperanza entonces en medio de este sufrimiento. El primer consejo es: llene su corazón de la verdad. Deje de escuchar mentiras, deje de creer cosas falsas, llene su corazón de la verdad, y la verdad la tenemos en la palabra de Dios. Segundo consejo: busque al Señor, no mire las circunstancias. Busque mirar por encima del sol. Busque realmente a este Dios de la Biblia. No mire las circunstancias ni tampoco espere que las circunstancias alrededor suyo cambien para que usted tenga paz y gozo en su corazón. Y tercer consejo: clame al Señor por ayuda. Confíe en Él. Pero usted, es este proceso que vimos. Si usted no conoce a Dios, no va a confiar en Él. Por lo tanto, no hay un nivel de fe puesta en el Señor. Necesita conocer, creer, confiar y amar al Señor. Esto le lleva a tener una vida de obediencia que agrada al Padre Celestial. Ahora, hay algunas preguntas que han colocado aquí y que voy a ir revisando algunas de estas preguntas para poder responder a inquietudes que ustedes tienen. Dice una de estas preguntas: ¿en medio del sufrimiento podríamos estudiar cualquier salmo?
En realidad hay múltiples salmos y la mayoría de estos salmos reflejan emociones como tan diversas y altos y bajos. Sobre todo en el rey David podemos ver estos momentos en donde él está en este valle de sufrimiento, en donde él dice que su carne está seca a nivel de los huesos de tanto llorar y de tanto sufrir, pero vemos en otros salmos que él mismo está tan animado y está tan gozoso alabando al Señor. Los salmos son una hermosa herramienta para evaluar hasta nuestras propias emociones y cómo el Señor comprende y entiende un corazón cuando está dolido y quebrantado. Entonces sí puede leer cualquier salmo, sin embargo siempre es bueno que tenga un orden cuando usted va leyendo los salmos, de tal manera que eso evite confusiones para que así su corazón también tenga mayor claridad de qué es lo que se está diciendo y en qué contexto se está diciendo lo que usted va leyendo en los salmos. Otra de las preguntas que usted tiene aquí, por ejemplo, es si es que su pasado justifica su sufrimiento actual. Esta es una muy buena pregunta. Nuestro pasado no justifica nuestro sufrimiento actual, porque como hijos de Dios somos nuevas criaturas y nosotros tenemos la libertad sobre nuestro pasado. No significa que no sea real el sufrimiento en su vida. Y nosotros sufrimos, como hablábamos hace un momento, por el propio pecado que hay en esta humanidad, por la caída. Desde que entró el pecado en este mundo sufrimos y es inevitable, pero también sufrimos por otras personas que nos han lastimado y podemos ser víctimas de eso, como también puede ser un sufrimiento causado por nuestro propio pecado, porque por malas decisiones, por ejemplo, o conscientemente hicimos algo que sabíamos que iba a generar sufrimiento en nuestra vida y en la gente que nos rodea. Sin embargo, eso no nos da a nosotros justificar nuestra situación actual por un pasado establecido antes, porque como hijos de Dios nosotros somos nuevas criaturas, nosotros tenemos la libertad de eso y podemos nosotros disfrutar de una vida en abundancia ante el Señor y gozarnos en sus verdades a pesar del sufrimiento que hayamos tenido en nuestra vida pasada. Otra pregunta dice, ¿cómo ayudar a un amigo o familiar cercano que está sufriendo? Por medio de estos tres consejos, todos se resumen en llevarle al Señor Jesús, a la persona que está sufriendo. Preséntele al Señor Jesús, muéstrele quién es Él. Ayúdale a la persona a ver a la luz de las Escrituras cómo puede encontrar una esperanza eterna, cómo puede tener este gozo que viene del Señor. Hay puntos específicos que sí, hay muchos libros y recursos, por ejemplo, muy interesantes que usted también puede trabajar con cada persona según la situación, porque es diferente el sufrimiento, por ejemplo, que tiene una persona que ha perdido un familiar, que murió un familiar, comparado con el sufrimiento que puede tener una persona por haber sufrido de maltrato, por ejemplo. Entonces, sí hay recursos específicos, hay libros, pero fuera de esos son como los recursos, digamos, periféricos. Sin embargo, todo a nivel de consuelo sublime y realmente de un consuelo que viene del Señor y que genera un cambio eterno es a través de la palabra del Señor. Por eso usted tiene que presentarle al Señor Jesús, ayudarle a la persona a conocer más del Señor Jesús para que eso transforme su corazón. Otra pregunta que usted aquí pone es, ¿cuál debería ser la actitud correcta al atravesar momentos dolorosos? Debería ser una actitud de adoración. Debería ser una actitud de contentamiento y de paz. Vimos en Habacuc que a pesar de las circunstancias, con todo eso yo me alegraré en el Señor y glorificaré su nombre. Nuevamente, esto no implica que ignoremos, neguemos o minimicemos el sufrimiento, pero sí implica que sabemos que tenemos un Dios mucho más grande que nuestras circunstancias y mucho más grande que nuestro dolor y que nuestro sufrimiento. Así que nuestra actitud en medio de ese valle oscuro debe ser de adoración al Padre. No es sencillo, no es algo natural que surge simplemente de nuestro corazón. Es algo que en realidad necesitamos del poder del Espíritu Santo porque nosotros humanamente no lo podemos hacer. Otra pregunta dice, ¿cómo podemos acercarnos a Dios a través de leer la Biblia o de qué manera? Y sí, ahí mismo responde en cierta forma. Podemos acercarnos a Dios a través de la palabra del Señor, a través de leer su palabra, de rodearnos de gente madura en la fe. Es muy importante que nosotros estemos con gente que sea de ánimo y de edificación para nosotros, de gente que esté empujándonos a conocer más del Señor. El congregarse en algunos lugares donde tienen la posibilidad, en la mayoría del mundo todavía no está esas posibilidades tan accesibles,
pero el tener esta posibilidad de congregarse ayuda a crecer en comunidad. Otra de las preguntas aquí me dice, aún conociendo del Señor, ¿es normal tener angustia e incertidumbre? Y sí, nosotros somos humanos y como humanos llevamos una naturaleza pecaminosa impregnada que lamentablemente nos hace dudar muchas veces que usted puede cuestionarse por qué Dios permite esto siendo un Dios tan bueno, por qué Dios permite que usted pase por tanto sufrimiento. Y por eso es que yo le decía al inicio del video, no vamos a responder ese por qué Dios lo permite, porque Dios es soberano y Dios tiene el control y Dios tiene sus propósitos buenos. Pero usted sí puede tener esperanza en medio del sufrimiento. Y van a haber momentos de incertidumbre, de altos y bajos. El mismo rey David, a mí me gusta tanto esto del rey David en los Salmos y su honestidad al escribirle al Señor, porque como decíamos hace un momento, hay circunstancias y hay etapas en las que se le ve al rey David tan devastado y con tanto dolor y sin esperanza, pero después hay un momento en donde él mismo dice, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque he de alabarle. Y por eso es que tenemos altos y bajos. La incertidumbre es parte de nuestro caminar en este mundo caído. Y nosotros cada vez podemos tener más y más cercanía al Señor de tal manera que las dudas se van opacando. Mientras más usted conoce a Dios, menos dudas tiene. Y esto le ayuda a estar mucho más cimentado en el Señor. Me dice aquí una última pregunta. ¿Qué opina del sufrimiento que en ocasiones tiene un cristiano por hacer lo correcto? ¿Qué consejo le daría a un cristiano que sufre por seguir a Cristo? El apóstol Pablo dice que somos bendecidos al sufrir y al ser tenidos por dignos de padecer los mismos sufrimientos del Señor Jesús. Y como cristianos sufrimos también por esto, por llevar el Evangelio. O hay muchas personas que están en diferentes lugares con total persecución y están sufriendo. ¿Y qué consejo le puede dar? Primero, el regocijarse en el Señor, porque está sufriendo los mismos padecimientos que sufrió Cristo y lo está haciendo por amor a Él. Por lo tanto, eso trae bendición enorme sobre su vida. Y el Señor va a ser tan cercano a Él porque va a fortalecerle en medio de su sufrimiento. Este sufrimiento también lo que hace es animar a los creyentes alrededor del mundo para que nos levantemos, para que proclamemos el Evangelio, para que estemos buscando con mayor deseo al Señor y poner nuestra confianza en un Dios todopoderoso que es capaz de transformar nuestras vidas y hacernos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, amigos, familia, estas son todas las preguntas que tenemos. Fue un buen tiempo poder compartir con ustedes sobre el sufrimiento. Hay muchísimas más cosas que pudiéramos hablar y tomarnos mucho más tiempo, pero por honor al tiempo justamente y a esta transmisión y al momento que hemos podido compartir, les voy a pedir que tomen en cuenta estas verdades de todos estos versículos que hemos revisado rápidamente, que ustedes los puedan meditar, que los memorice, que tome ese tiempo para digerir bien toda la palabra del Señor y para aplicarla en su propia vida y también aplicarla con otras personas que están alrededor suyo y que están sufriendo. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Si es que usted tiene dudas o preguntas adicionales que usted quiere hacerlas por medio de Facebook, por medio de Instagram, o si es que quiere de manera personal escribirme, con muchísimo gusto. Estamos justamente para servirle y queremos que el Señor sea quien conforte su corazón y quien le anime en medio de este sufrimiento, porque Dios conoce lo que está pasando y Dios desea ser cercano a usted. Dios no quiere estar lejos suyo, Dios quiere estar cerca y quiere ser su fuente de consolación. Oremos, hermanos, por este tiempo. Amado Padre Santo, te doy gracias por tu gran misericordia y por tu gran amor. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra que tú eres un Dios soberano y que tú eres un Dios de consolación y que tú deseas consolar, que tú deseas ser nuestro refugio y ser nuestra fortaleza. Padre, ayúdanos a poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a llenar nuestros corazones de la verdad. Ayúdanos a conocerte cada vez más a ti, a no mirar las circunstancias, Señor, sino a mirar por encima del sol, a mirarte a ti, a mirar a este Dios soberano y santo, este Dios bueno que conoce todo y que tiene un tiempo limitado para todo, Señor.
Ayúdanos a buscarte a ti, a clamar a ti con un corazón sincero, Padre. Perdona porque muchas veces creemos que podemos solos, creemos que somos autosuficientes, pero en realidad eso no depende de nosotros, Señor, sino es tu obra a través de tu Hijo Jesucristo que pone paz, que pone consuelo y realmente que nos da una nueva visión de lo que está pasando. Señor, ayuda a todas las personas alrededor del mundo que están sufriendo. Ayude, Señor, a toda esta gente que está pasando por tanto temor y tanto dolor, Señor. Y haznos instrumentos útiles en tus manos para también ser de ánimo para ellos y un canal de bendición para comunicar tu palabra de manera precisa y de manera que a ti te dé la honra y la gloria. Gracias, Padre, y bendice a cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Señor, que tú des fruto en abundancia en sus corazones y que tu palabra, Señor, sea manifestada en sus vidas y en sus familias. Oramos, Padre, por este tiempo y te agradecemos, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Un gusto haber tenido este tiempo con ustedes. Si Dios lo permite, tendremos nuevas oportunidades de seguir conversando sobre otros temas. Esta vez fue el sufrimiento y esperamos poder hablar de otros aspectos más. Llénese del Señor, reciba consuelo del Señor, que es aquello y lo único que puede satisfacer su corazón. Un fuerte abrazo para todos.